Cuando di el toque de campana, yo estaba hecho un manojo de nervios. Para nosotros es el principio de todo, esos 3 golpes de campana. Para elevar a la Virgen y verla bajar de mano de los comisarios, hay que vivirlo. Es como una especie de latigazo eléctrico que nos ha fundido madre, mayordomo y persona allegada que en ese momento está llorando por las razones que sean. Son sentimientos, y cuando los sentimientos no llegas a uno a... Cuando termina todo, te metes en un rincón, sueltas lo que tienes por dentro y ya está. Y eso es, no sé cómo decírtelo, es sublime. El próximo viernes, en este mismo lugar, sucederá la bajada de la Virgen de las Angustias, señal de que la Semana Santa ha llegado. Eso será el Viernes de Dolores, porque hoy es el Domingo de Lázaro y en Somos Cuaresma haremos realidad eso de que no hay quinto malo. ¡Comenzamos! La Semana Santa llama a filas, pero antes de formar la planta de procesión está Somos Cuaresma. Hoy conocemos la elegancia de la Semana Santa leonesa y una marcha fúnebre convertida en himno de Zamora en nuestros retazos de pasión. Recorremos las redes para encontrarnos con estrenos, ensayos, música y mucho incienso. Además, conocemos los secretos y misterios de los grandes imagineros y sus obras. Respondemos a las dudas sobre nuestra Semana Santa antes de poner el cierre de oro a Somos Cuaresma con la agrupación musical del Dulce Nombre de Jesús. Y como proclamó Alberto García Reyes: me deja paso, señora, que escucho la melodía del portón dando la hora de abrirle a la cofradía y mi impaciencia va sola detrás de la cruz de guía. La Semana Santa es cuestión de detalles, como los que capta el miniaturista José Luis González en una colección de dioramas sobre procesiones que muy pronto se harán realidad. Se trata de una exposición con fines solidarios. La recaudación se destinará a la Asociación de Escoliosis de Castilla y León. La centenaria labor social de la Semana Santa sigue vigente en pleno siglo XXI. Y nuestra capillita virtual, Celia Jorge, nos trae muchas más noticias en Conectados. Quinto domingo de Cuaresma, a las puertas de una nueva Semana Santa, las redes sociales capillitas tienen más actividad que nunca. Hoy encendemos Virgen de los Cuchillos, el incienso más especial, y por última vez en Somos Cuaresma nos conectamos. En León, el Cristo de la Redención recorrió el barrio del Mercado con el rezo del Vía Crucis. La talla del siglo XVI procesionó en parihuelas y en horizontal. Este Vía Crucis se celebra fuera de la Semana Santa desde el año 2018 y se ha convertido en uno de los principales actos cuaresmales. 3 sonidos, una esquila, un golpe de horqueta y música religiosa del Quinteto de Metales del Reino de León. Los cofrades de la Soledad de Salamanca recuperan la túnica original de la hermandad y así nos lo han contado en sus redes sociales. Como vemos, vestirán de terciopelo e incorporan una cola de 75 centímetros. Esta túnica fue oficializada por primera vez en 1917 y vestida por la hermandad hasta la crisis de posguerra, cuando el terciopelo se hizo inalcanzable. El fin de semana en Valladolid sonó así. Y es así como resonarán las calles el próximo Viernes Santo cuando se produzca la lectura del pregón a caballo. La palabra cobra vida. Este es el poema elegido por la Cofradía de las 7 Palabras para este 2025, compuesto por David Frontela. Se hace sangre para que todos lo entiendan. En Medina de Río Seco están de celebración y así lo ha compartido su alcalde, David Esteban, en redes sociales. La banda de cornetas y tambores de la Clemencia cumple nada más y nada menos que 50 años. En la iglesia de Santiago se celebró el 13º concierto de acordes de pasión, en el que participaron la Trinidad de Palencia, el Nazareno de Santiago de Medina de Río Seco y, por supuesto, la banda de la Clemencia. No podíamos terminar esta Cuaresma sin hablar del incienso. Si eres capellita, seguro que hay incienso en tu casa durante todo el año.
Y a los que nos gusta esto, no tenemos ni uno ni dos, sino que tenemos toda una colección. Así que si eres novato, aquí tienes un tutorial que ha preparado mi hermano Manuel. Lo primero que necesitamos es nuestro incensario, el mechero, la pastilla de carbón y el incienso que más nos guste. Cogemos nuestra pastilla, la agarramos con las pinzas para evitar quemarnos los dedos y con el mechero le damos desde la parte de abajo. Encendida la pastilla, echamos el incienso. David, Peña Doloris, San Gonzalo, Virgen de los Cuchillos, Diana. Hoy vamos a echar a la gloria. Y para despedirnos os traigo una imagen inédita que se vivirá esta Semana Santa en Zamora. El ensayo de la reverencia del Paso de la Redención en la plaza de la Catedral frente a la Virgen de la Soledad. Apagamos el incienso de Cuaresma y encendemos el incienso de Semana Santa. Ahora nos toca vivir los días más esperados y, por supuesto, nosotros seguimos conectados. Enfrentarse a una imagen de Semana Santa es mirar a las manos de aquellos imagineros que obraban milagros sobre la madera. Artistas que dejaron un legado de valor incalculable y sobre los que hoy Luis Jaramillo nos descubre todos sus detalles. Las procesiones de Semana Santa sacan a la calle imágenes de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. La gran mayoría de las procesiones de Castilla y León tienen pasos procesionales que o bien pertenecen a la escuela castellana o están inspiradas en ella, según la interpretación que han hecho los escultores a lo largo de los siglos. Hay que reconocer que últimamente, en los últimos años, algunas cofradías han incorporado imágenes de otras escuelas, particularmente de la escuela andaluza. Desde la exposición que Las Edades del Hombre realizó en la Catedral de Valladolid, dedicada a Gregorio Fernández y Martínez Montañés, hoy vamos a hablar en nuestro programa de la escuela castellana. Javier Burrieza es profesor de Historia Moderna de la Universidad de Valladolid y todo un especialista en la Semana Santa. Ha escrito numerosos libros sobre el tema, entre ellos Escultores y Escultura Procesional de la Semana Santa de Castilla y León, amén de varios estudios sobre los pasos de la Semana Santa de Valladolid y de Gregorio Fernández. Ha participado en muchos congresos sobre el papel histórico de las cofradías y ha pregonado la Semana Santa de Valladolid y de Medina de Río Seco. Javier, ¿cuándo, dónde y por qué nace la Escuela Castellana de Escultura? Pues es esencial en esa Escuela de Escultura Castellana en la ciudad de Valladolid, entonces la villa de Valladolid, porque este es un lugar de una gran atracción, porque hay numerosos encargos y porque hay dos escultores que en el siglo XVI también contribuyen a un cambio de concepto del propio escultor, que es Alonso Berruguete y Juan de Juni. Es verdad que Alonso Berruguete no realiza ningún paso procesional, Juan de Juni sí, realiza el paso de la Virgen de las Angustias, y después, desde la muerte de Juni en 1577 hasta el trabajo de Gregorio Fernández, pues hay un escultor que sirve de enlace, que podía haber sido una de las grandes figuras, que es Francisco del Rincón. Él morirá en 1608, ya Fernández está aquí en Valladolid, incluso le ha introducido en la ciudad el propio Rincón, y a partir de ahí comienza esa pieza fundamental que es Gregorio Fernández, esa culminación, y que sus seguidores, a pesar de que en algunas ocasiones no hubiesen querido seguir sus modelos, lo tenían que hacer porque así se lo pedían las personas que les encargaban las obras. ¿Cómo ha evolucionado a lo largo de los siglos la escuela castellana? Bueno, pues ha habido un momento de esplendor, y ese momento de esplendor ha sido esa primera configuración del siglo XVI, el propio siglo XVII, porque después habrá una segunda generación donde están otros escultores, que algunos vienen de fuera, Juan Antonio de la Peña, Juan de Ávila, Alonso de Rozas. Hay una culminación también en el siglo XVIII con la familia Sierra en Medina de Río Seco, y cuando está terminando el siglo XVIII, Felipe Espinavete en Tordesillas, que hace la renovación de los pasos, pues ya es ese final, porque en el siglo XIX apenas nos vamos a encontrar heroicos escultores para la propia escuela escultórica, aunque la renovación de Zamora, de la Semana Santa de Zamora, pues ahí va a aparecer, pero yo creo que es una época totalmente diferente, aunque el modelo de Gregorio Fernández, Ramón Álvarez no lo va a negar nunca, ¿no? Y a mí, como ves, me gusta hablar mucho de la palabra de escultores. A lo mejor Ramón Álvarez se considera a sí mismo un imaginero, y en otras ocasiones vemos en algunos
documentos, pero no, son los escultores que realizan imágenes que están realizadas y que están efectuadas, son entregadas para conmover los sentimientos, porque son los grandes portavoces del discurso de Trento. Y ese conmover al espectador, ese elemento de trascendencia en la calle que se puede vivir con las imágenes de la escuela castellana, ¿se mantiene a lo largo del tiempo? Bueno, sí, por supuesto, porque esa es la gran popularidad de estos escultores, es que han conseguido plasmar el rostro de Dios que está buscando la mujer, el hombre que habita en aquellos siglos. Y eso, a pesar de que ya no estamos ni en el barroco ni en una sociedad sacralizada, y estamos en una sociedad totalmente diferente, pero es una sociedad que también existe una espiritualidad y por supuesto la fe traspasa los siglos y las cofradías traspasan los siglos. Entonces yo creo que es uno de los grandes elementos, el gran secreto de estas obras es la capacidad que tienen de provocar los sentimientos. No concibo otra cosa que no sea un domingo de redención, no concibo otra cosa que no sean los 3 golpes del secretario a partir de ahora a la puerta del museo. A vosotros os llamo, hermanos de la cofradía. Y luego más recientemente, pero no concibo un domingo de Ramos sin Jesús del Prendimiento a la salida del Ecce Homo. Recuperar aquella extinta Semana Santa que había en León, sobria, seria, en silencio, mucha oración, mucha penitencia. Y bueno, yo creo que la redención lo ha conseguido. La horqueta es esa parte esencial que tenemos nosotros, esa parte que nos distingue del resto. Siente redención. Es que no sabría cómo explicártelo, es muy complicado de explicar. Al final no hay una palabra para describir qué sentimos ahí. Lo dejaría como que es la redención. ¿Qué sería de la Semana Santa para mí sin la redención? No tendría sentido ahora mismo. Elegancia en rojo y negro. La tarde del Domingo de Ramos en León es de horqueta y redención. Seguro que alguna vez se han preguntado por qué las cofradías tienen hábito. José Antonio San Martín, nuestra enciclopedia cofrade, tiene la respuesta. El hábito es, por antonomasia, la vestimenta del cofrade. Nos iguala a todos. Posee unos valores que son irrenunciables. Por una parte, manifiesta nuestro carisma al referirnos a los orígenes de la cofradía, a la particular espiritualidad con la que vivimos la fe y a la misión que tenemos encomendada y que nos identifica como miembros integrantes de la misma, igualándonos sin hacer distinciones por ningún tipo de condición, ya sea económica o social, de edad, de género y ni siquiera de antigüedad. Sí hay excepciones, sobre todo en los pequeños pueblos salen de paisano, portando únicamente la medalla de la cofradía. Palabra de San Martín, del que tantas cosas aprendemos. Y ahora es el momento de retomar nuestra charla con Javier Burrieza sobre los secretos de la imaginería y los imagineros. Javier, las procesiones son una especie de catequesis en la calle. Los escultores, a través de sus imágenes, trataban de mover la conciencia de las poblaciones. Rezar en la calle. ¿Se sigue manteniendo en las procesiones actualmente esa tesis que predominaba antaño? No, yo pienso que sí. Fíjate, lo que pasa es que el siglo XVI, que había sido un siglo especialmente importante para el mundo de la catequesis y que había mucho que hacer, porque el nivel del pueblo católico era muy bajo en este sentido, no tenían acceso a las Sagradas Escrituras, el mundo era de las páginas que hablaban de estos misterios de la fe, eran los de las meditaciones. Pero no solamente era enseñar, no solamente era lo meramente instructivo, sino que también era el padecer con un Cristo azotado a la columna, cargado con la cruz, con una Virgen que se encontraba totalmente desvalida en ese momento. Es importante unir lo instructivo, la catequesis, pero es muy importante unir un sentimiento que es algo muy barroco, que es la conmoción, el conmover. Y además, piensa Luis una cosa, las procesiones se desarrollaban por
la noche. Y aquellas no eran unas noches iluminadas como las nuestras, sino que eran unas noches cerradas y profundas, con aquellos hábitos. Tenemos que ponerle un poquito de imaginación. El sentimiento era muy, muy importante. ¿Dónde ha predominado más ese sentimiento? ¿En la escuela andaluza o en la escuela castellana, a lo largo de los siglos? También es que hay que entender que el lugar era diferente, el carácter era diferente. Y yo creo que ambos tenían ese papel esencial. Lo que ocurre es que después, las distintas etapas que han tenido la Semana Santa, y ahí unimos lo artístico y lo histórico, porque en la Semana Santa no podemos separar una cosa de la otra, pues nos encontramos que ha habido obispos que han impulsado, como en el caso de Segovia, como en el caso de Valladolid, que han impulsado la recuperación de estas procesiones de Semana Santa con una dimensión catequética y con una dimensión de que la Iglesia esté en la calle. Incluso pienso que hoy en día una imagen de estas características vuelve a tener una misión que era la que tenía en el siglo XVII, porque se van a encontrar muchas personas delante de una imagen de Jesús o de la Virgen que no se encuentran en otros ámbitos. ¿Dirías que hay escultores del siglo XX y del siglo XXI de la escuela castellana? Diría que hay ejemplos heroicos. Desgraciadamente en nuestra tierra hemos perdido muchos de los oficios relacionados con la Semana Santa. Puede haber, y les hay, escultores, y yo creo que también habría que impulsar una formación adecuada de este tipo de oficios, pero son ejemplos muy aislados, muy heroicos. Fue tan importante, tan grande lo que ocurrió en el barroco, que es difícil el reproducirlo con unas circunstancias también estéticas distintas. Pero también te digo que es muy interesante lo que sucedió en el siglo XIX en tu Zamora natal con Ramón Álvarez y con todos los escultores que siguieron a Ramón Álvarez, o lo que pudo existir en algunos casos más aislados en León o en Salamanca. Hablabas antes de que teníamos que echar imaginación. ¿Vamos a echársela de verdad? ¿Cómo serán las procesiones del mañana? Ahí ya no sé si tengo que echar imaginación o tengo que expresar un deseo. Mira, la Semana Santa, uno de los, tal y como la conocemos, la Semana Santa, que no hay una única Semana Santa en Castilla y León, sino que en muchos lugares, pues cada uno de los lugares se manifiesta de una manera, ¿no? Bueno, pues yo creo que tiene que tener ese punto de mantener algo que no existe actualmente, algo que no existe históricamente, las circunstancias, o sea, la tradición, porque eso es lo que nos llama la atención hoy en día y nos ayuda también a contextualizar unas obras, la mayoría de ellas nacidas entonces y las que han nacido posteriormente debiendo mucho a las que nacieron en el barroco. Pues Javier Gurreza, muchas gracias. Un placer, Luis. En cuanto se cierra la puerta porque el yacente está en su casa, ahí empieza el run run del merlú y de las 5 de la mañana. Se siente es el peso de la historia y del momento y de tener a toda una ciudad y una provincia encima de los hombros de los que tengan la suerte de cargar el 5 de copas. Cualquiera que oye los toques del merlú, del tambor o de la corneta o la marcha de Talbert, sientes una llamada por dentro, ¿no? Cuando te acercas a decirle al jefe de paso, Raúl, nos vamos. Vamos, cuando quieras, Raúl. Oído, estamos. 1, 2, 3. Bueno. Y ahí se hace la magia y empieza a sonar Talbert y los zamoranos se nos revuelve el estómago de alguna manera. Así es la madrugada del Viernes Santo zamorano, los congregantes y el baile del 5 de copas, todo un símbolo de la Semana Santa zamorana. Y del himno de la Semana Santa zamorana al de la de León, orando al cielo. La agrupación del dulce nombre de Jesús Nazareno pone un cierre a la altura de Somos Cuaresma. Disfrútenlo y ya saben, la semana más bonita del año está aquí. Sean cofrades o no, hay que tomar las calles. Enciendan los inciensos. Orando al cielo es una marcha de Víctor Ramírez, de un compositor sevillano que es amigo además de la banda. Dice que aunque la marcha esté escrita para Pasión de Linares, es la marcha del encuentro y de la Semana Santa de León para él. Nos ha hecho más marchas, llevamos hasta 4 marchas de su autoría.
cofradía cuenta con 4.500 hermanos y 3 secciones musicales. Nosotros, que somos la agrupación musical, somos la formación más numerosa. La primera Semana Santa fue la de 2006. Hemos crecido desde 46 componentes que éramos en aquel año a 126 que somos ahora mismo. Ensayamos todo el año, sobre todo pues pensando fundamentalmente en el Viernes Santo, en nuestra procesión de los Pasos, y en el Lunes Santo, que también sale nuestro titular. Nuestro repertorio cambia de, por ejemplo, de un Domingo de Ramos a un Domingo de Resurrección, o de un Viernes Santo por la mañana a un Santo Entierro. Hemos introducido marchas más descriptivas, marchas más complicadas incluso para la puja, y que se han adaptado muy bien a los braceros. Realmente lo que nos mueve a todos es la Semana Santa de León, aunque es verdad que nos movemos en otras procesiones.